Hola querido amigo, ¿cómo le va? Este es su amigo y hermano en Cristo Jesús, el evangelista Ramón Fernández. Estamos nuevamente aquí con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a meditar el capítulo 1, el versículo 1. Hoy vamos a estar tratando un tema, el poder de la bendición en Cristo Jesús. Sí, así como suena, el poder de la bendición en Cristo Jesús. Nosotros para entrar en este tema, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, tenemos que saber que el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, nos muestra que en la ciudad de Antioquía había en la iglesia, allí había profetas y maestros, y allí en una reunión, en un ayuno, dice el Espíritu Santo: apartame a Pablo y a Bernabé a la obra a la cual yo le he llamado. Ahí Pablo comienza con Bernabé su primer viaje misionero, según nos muestra Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, del versículo 1 al 3. Ahí aproximadamente en los años 47 o 48, el apóstol Pablo recorre las localidades o las diversas localidades de Asia Menor, y él llega hacia la ciudad de Éfeso, allí donde él predica el Evangelio de Jesucristo, donde muchos de los efesios se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Pablo pasó 3 años allí en Efesio enseñando a los hermanos que se habían convertido, a los cristianos que se habían convertido en Efesio. Él pasó 3 años enseñando la palabra del Señor. Eso enseña la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 31, Pablo declara allí que él estuvo 3 años predicando o enseñando la palabra de Dios a los hermanos, a los cristianos que se habían convertido allí. Aproximadamente Pablo, después de eso, en su primer encarcelamiento en Roma, allí por los años 60 o 61 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los Efesios. Le escribe la carta a los Efesios, y la Biblia dice que el remitente es Pablo y que el destinatario son los hermanos o los cristianos que están en Éfeso. Fíjese la palabra del Señor. Pablo en esta misma carta de Efesios o epístola a los Efesios, Pablo dice que él estuvo preso en el Señor, según nos muestra la palabra del Señor en Efesios capítulo 3 versículo 1, también el capítulo 4 versículo 1 y también el capítulo 6 versículo 20. Pablo muestra en esta carta que él estuvo preso por causa del Señor, por causa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 1 versículo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Efesio o que están en Éfeso. Ahora Pablo muestra aquí que él es el destinatario, él es el remitente, él es el remitente, y el destinatario son los fieles santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. No todos los habitantes de Éfeso, sino solamente a los cristianos, a los santos, a los que se habían convertido allí en Éfeso. Entonces Pablo es el que escribe esta carta. Ahora, el tema de ahora es el tema, el poder de la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Hay mucha bendición espiritual que tenemos en Cristo. Muchas veces nosotros como cristianos ignoramos las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, bajo este cielo, estando en este cuerpo. Pero hay muchas bendiciones, y aquí Pablo habla sobre bendición espiritual en Cristo Jesús. Mire lo que dice capítulo 1 verso 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Fíjese que Pablo dice bendito, haciendo una alabanza, alabando a Dios, dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Él habla de una bendición total, dice en toda, no es que nos va a bendecir, sino que Dios Padre nos ha bendecido en todas nuestras áreas, en lo espiritual, en lo material, en todas las áreas. Dios nos ha bendecido en todas las áreas, y dice juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, qué tremendo es la palabra del Señor. Entonces, hay grande bendición en Cristo. Ahora, ¿qué es la palabra bendición? La palabra bendición viene de la palabra hebrea que significa bará. Según el significado bará, significa estás autorizado para ser prosperado en todas las cosas. Eso significa bendición. Quiere decir que en Cristo Jesús yo estoy como cristiano
por los méritos de Jesucristo, estoy autorizado de ser bendecido en todas las cosas, en todas las áreas de mi vida. Y por eso me viene también, por el Espíritu Santo, me viene la carta del apóstol Juan, cuando Juan escribe esa tercera carta, en el versículo 2, porque la tercera carta del apóstol Juan no tiene capítulo, pero en el versículo 2, él dice allí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y dice, y que tengáis salud, así como prospera tu alma. Ahora, Juan dice que desea Dios desea de nosotros los cristianos, que seamos prosperados en todas las cosas, y también dice que tengamos salud. Es importante nosotros notar que Dios quiere que nosotros tengamos salud, que estemos fuertes, que estemos vigorosos. Por eso, primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, Pedro dice que Jesucristo sobre su cuerpo llevó nuestro pecado en el madero. Y dice, y que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Qué tremendo la palabra del Señor. Así que es solamente creer por fe en la palabra del Señor. Cuando uno tiene fe y cree en la palabra de Dios, entonces es allí donde se produce el milagro para nuestras vidas. Hebreo capítulo 11 de Hebreo, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios dice que crea que le hay, que somos galardonadores de aquello que le buscamos. Así que cuando nosotros creemos por fe en las cosas que no vemos, entonces, como dice Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo ahora, quizá usted que me está mirando, usted que está allí en su casa, en su hogar, donde usted se encuentre, quizá usted dirá, pero yo no estoy siendo bendecido en cierta área. La Biblia dice aquí que es por fe en la palabra de Dios. Cuando tengo fe en la palabra, cuando tengo fe en Jesucristo, entonces se produce ese milagro maravilloso de la sanidad divina. Así que Dios es que quiere que nosotros tengamos salud, y dice el apóstol Juan, así como prospera nuestra alma. Qué tremendo la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender eso muy claro. También Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que entender que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablo de iglesia, no hablo de cuatro paredes ni el techo, hablo de hombres y mujeres que se han arrepentido y han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Cuando eso sucede, Efesios 1:13 dice que Dios Padre nos sella con su Espíritu Santo como propiedad del Señor. Por eso tenemos que entender que iglesia son todos hombres y mujeres bajo este cielo que han aceptado a Cristo y que tienen el Espíritu Santo, que viven la palabra del Señor, que están apartados del sistema pecaminoso de este mundo y viven en santidad, en obediencia a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículos 15 a 23, vamos a leer la palabra de Dios, que dice de esta manera. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 23 dice de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo es la palabra del Señor. Aquí nosotros vemos en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, habla sobre donde Pablo comienza a doblar su rodilla, a orar a Dios, y pide por los hermanos que están en Éfeso, y dice que él ora a Dios porque Pablo está viendo que había un amor entre los hermanos, y dice Pablo aquí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice la Biblia, porque Pablo veía allí que ellos estaban creciendo
en el Señor Jesucristo. Había una madurez espiritual porque había amor primeramente a la persona de Jesucristo, al Señor, y luego había amor entre los hermanos. Entonces Pablo pide a Dios y ora a Dios para que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación a los hermanos, como dice Pablo, para que sean alumbrados vuestros ojos, dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a cuál es la esperanza a que Dios le ha llamado a cada uno. Así que es importante nosotros orar a Dios para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, necesitamos orar a Dios para que Dios, nosotros como iglesia, como cristianos, necesitamos pedir a Dios en oración para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. En los tiempos tan difíciles bajo este cielo, en estos tiempos donde se ha levantado falsos maestros, falsos profetas, donde se ha levantado un montón de herejía, donde Jesús dijo que Satanás trataría, si fuera posible, engañar hasta sus escogidos. Entonces nosotros como iglesia necesitamos orar más, necesitamos ayunar más, necesitamos consagrar más nuestra vida, pedir a Dios sabiduría para que Dios nos dé sabiduría. Por eso Santiago escribe en su carta, en el capítulo 1, versículo 5, Santiago dice allí: el que está falta de sabiduría, pídeselo a Dios, porque Dios da sin reproche. Entonces, cuando nosotros oramos con fe, Dios nos va a dar esa sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios, no del hombre. La sabiduría espiritual, la sabiduría sobre las cosas, todo está en la mano de Dios. Así que debemos pedir sabiduría con fe. También en el Antiguo Testamento, también el rey Salomón escribió allí en Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, Salomón dice allí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que cuando nosotros tenemos esa sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros tenemos temor de Dios. Esto no quiere decir, oiga, no me malinterprete, no quiere decir que Dios sea malo. No, el principio de la sabiduría, cuando dice es el temor a Jehová, quiere decir que nosotros como cristianos no hagamos nada indebido que haga entristecer o enojar el Santo Espíritu de Dios. Está diciendo que cuando un cristiano nacido de nuevo vive la palabra de Dios, vive con el temor de Dios, de no hacer enojar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Eso enseña Pablo en su carta en 1 Corintios capítulo 6 verso 19. Él dice ahí: o ignoráis que vuestro cuerpo, este cuerpo, es morada y templo del Espíritu Santo. Así que nosotros no ignoramos, sino que sabemos por la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que tenemos que tener ese temor de Dios. Nosotros como iglesia, como cristianos, como nacidos de nuevo, tenemos que vivir en ese temor y en esa obediencia a la palabra del Señor. Cuando un cristiano vive en obediencia a la palabra de Dios, es una bendición para los hermanos, una bendición para la iglesia, una bendición para toda persona bajo este cielo. Entonces nosotros vemos que Pablo hace esta oración y ora por los hermanos, sabiendo que Jesús es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo somos nosotros. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. Eso enseña la palabra del Señor. Cuando el poder del Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, lo hizo sentar a la diestra del Padre. Y luego dice: sobre todo poderío, sobre todo señorío, lo que se nombra no en este siglo, también en el venidero. También ahora, en pleno siglo XXI, hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para atar y desatar todas las cosas, lo que está aquí en la tierra y lo que está en el cielo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Eso enseña la Biblia. El versículo 22 dice de esta manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. Jesús venció, Jesús resucitó al tercer día entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre con un cuerpo incorruptible. Entonces, cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, dice la Biblia que nos dio a nosotros como iglesia, sometió todas las cosas, la potestad de gobernadores, principados, todo lo que está en el segundo cielo, Satanás, todos sus gobernadores, como nos enseña Efesios 6:12. Entonces nos hizo sentar, estoy hablando netamente espirituales, para aquellos que me están entendiendo lo que son espirituales. Porque en la Biblia, la palabra de Dios dice aquí que sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza a la iglesia. A la iglesia, dice el versículo 22. Lo dio todas las cosas a la iglesia. Así que
Todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo. Así que podemos decir nosotros, versículo 23, mire lo que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces tenemos que nosotros entender que nosotros somos el cuerpo, Jesucristo la cabeza. Jesucristo venció, está sentado a la diestra del Padre, entonces sometió todas las cosas bajo su pie. Cuando dice todo, es todo. Las enfermedades, la muerte, la lucha, la prueba, las dificultades, las desazones de esta vida, todo lo sometió bajo los pies de Jesucristo. Así que yo en Cristo Jesús, como cristiano, soy más que vencedor. En Cristo Jesús tenemos esa victoria plena, tenemos esa bendición, tenemos ese poder de bendición en Cristo Jesús. Por eso Pablo muestra aquí que dice que Jesucristo dice que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que yo, siendo yo el cuerpo y Jesucristo la cabeza, soy más que victorioso. Empleando también en Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de 5 ministerios. Esos 5 ministerios también pertenecen al cuerpo de Cristo, porque esos 5 ministerios dice que es pastor, es evangelista, apóstol, maestro de la palabra, y también dice que es profeta. Los 5 ministerios, esos 5 ministerios es dado por el Dios del cielo, no es dado por el hombre. Esos 5 ministerios vienen de Dios. Dios te tiene que llamar a ese ministerio. Solamente los hombres dentro de la congregación reconocen tu ministerio que Dios te ha dado, pero el ministerio lo da Dios, no los hombres. Hoy en día, lamentablemente, hay ministerios que se levantan quizá por necesidad o por cuestiones que sea, y muchas veces eso causa dolor de cabeza y tropiezo dentro de las iglesias, y causa muchas divisiones en muchas oportunidades. Pero cuando un hombre y una mujer es llamado por Dios, cuando un hombre y una mujer tienen el encuentro personal con Jesucristo, da fruto para el reino de los cielos y caminan los dones, la gracia del Espíritu Santo. Y es una gran bendición, porque Dios trabaja con ese que lo llama, Dios lo pule a ese que lo llama, Dios lo hace entrar en la escuela del Espíritu Santo para que salga una herramienta fina, para que salga una herramienta de bendición para el pueblo de Dios y para todo aquel que lo puede escuchar. Por eso es importante que esos 5 ministerios sean llamados por Dios. Yo sé cómo Dios me llamó. Dios a mí me llamó como evangelista del día, que tuve un encuentro personal con Jesucristo. Quizá haga un video el día de mañana y cuente mis testimonios, haga un video sobre el testimonio de a donde Jesucristo me sacó, de donde el Señor me arrancó, y cómo yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, y cómo el Señor me habló sobre el ministerio que me dio, que soy por el amor y la misericordia, soy evangelista. Así que es tremendo la palabra del Señor. Allí en Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo también escribe, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice de esta manera: y él, cuando dice y él, habla de Jesucristo, y él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Qué tremendo! Y él es la cabeza del cuerpo, y Jesús es la cabeza del cuerpo. También en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, Pablo también lo aclara un poco aquí. Pablo en el capítulo 5, verso 23, dice de esta manera, hablando sobre el sometimiento los unos a los otros, y haciendo una analogía entre el esposo, la esposa, entre el matrimonio. Él habla sobre que Jesucristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¡Qué tremendo! Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el que es el dueño de la iglesia. Bajo este cielo nadie puede decir esta es mi iglesia. No, no. Solamente la iglesia es del Señor. La iglesia no es del hombre. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él es su Salvador, dice Pablo. Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador. Él nos compró a precio de sangre. Él nos redimió. La palabra redimir significa que nos compró nuevamente. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, apóstol Pablo escribe en esa carta, en Efesios capítulo 2, el 2 dice: y él, Jesús,
lo dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Jesucristo nos resucitó nuevamente con Él y nos dio esta vida y vida en abundancia. Por eso Él es nuestro Salvador, Él es nuestra cabeza, Él es el dueño de la iglesia. También tenemos que saber que todos los cristianos estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Sí, así como me ha oído. Según bíblicamente, en el capítulo 2, verso 6, dice que nosotros como iglesia, como cristianos, estamos sentados juntamente con Cristo, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, verso 6, dice de esta manera: y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Dios nos resucitó y nos hizo sentar juntamente. Ahora, ¿cuándo resucitamos? Cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas, nuestro espíritu humano es vivificado, y entonces recibimos esa luz, recibimos el Evangelio, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Señor nos resucitó juntamente. También se puede decir que nosotros resucitamos juntamente cuando nosotros nos bautizamos, cuando el ministro nos lleva al río o a la pileta, y cuando nosotros confesamos y decimos: dejo al mundo para seguir a Cristo Jesús. Hacemos esa confesión, entonces el ministro no bautiza. La palabra bautizar quiere decir sumergión, quiere decir sepultura. Entonces cuando nos sumerge en el agua totalmente, y entonces nosotros cuando nos levanta del agua, entonces allí nuevamente nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Estoy hablando netamente espiritual, lo que dice este pasaje. Romanos capítulo 6, vamos a leer allí de Romanos capítulo 6, verso 3 y verso 4, a ver qué dice el apóstol Pablo allí enseñando sobre el bautismo. A ver qué dice allí capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, así como Cristo fue resucitado por el Padre, nosotros también en Cristo somos resucitados nuevamente en el bautismo de las aguas para andar en una vida nueva. Ya no andamos en esa vieja vida pasada. Por eso Pablo escribe allí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y en esta nueva naturaleza, en esta cosa nueva que Dios hizo de nuestras vidas, en eso nosotros andamos. Por eso es que muchas personas no lo entienden. Y cuando Dios nos ha libertado del alcohol o de la droga, o ha sacado a una persona del mismo infierno, dice: bueno, pero esa era tan malo, entonces por eso quizá esa religión evangélica le lavó la cabeza y se convirtió a Cristo. No, el poder del Evangelio no lava la cabeza a nadie. El poder del Evangelio transforma el corazón, el alma, el espíritu. El poder del Evangelio de Jesucristo rompe las cadenas del pecado, y esa persona viene a dejar las cosas viejas pasadas, y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, como enseña ese capítulo, versículo que le dije anteriormente. También vamos a leer en Colosenses. Vamos acá en Colosenses, en el Colosenses capítulo 2, donde Pablo también nos muestra un panorama mejor también sobre el bautismo. Mire, Colosenses capítulo 2, verso 12 dice de esta manera: sepultado con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Sepultado juntamente con Cristo en el bautismo, el cual también el cual fuiste también resucitado con Él. Así que Pablo dice que juntamente con Jesucristo, cuando nos bautizamos en las aguas, somos nuevamente resucitados con Él en Jesucristo. Qué tremendo la palabra de Dios. Por eso quiero aclarar algo.
a los que me están mirando. Nosotros como cristianos evangélicos no bautizamos a los chicos cuando son pequeños, cuando son niños, porque eso enseña la Biblia. En el capítulo de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el versículo 21, si no mal no me recuerdo, creo que está, vamos a mirar, dice la Biblia que cuando Jesús era pequeño, cuando Jesús era niño, tenemos que saber que Jesús era judío, y según la tradición judía de la ley de Moisés que Dios le había dado, que todo niño que naciera después de 8 días tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacer. Se hacía la circuncisión a los 8 días y tenía que esperar 40 días más o menos para purificación y para que se sanara ese niño. Y luego cuando era niño venían, y según Lucas capítulo 2 versículo 21, ¿sí? Lucas capítulo 2 versículo 21 enseña sobre la presentación del niño en el templo. María y José trajeron a Jesús al templo y presentaron al niño Jesús. Jesús fue presentado. Luego cuando tenía Jesús 12 años de edad, él bajó a Jerusalén según la fiesta judía, la fiesta de la Pascua, bajó juntamente con su padre. Pero cuando tenía ya 12 años, pero cuando era niño, ya Jesús fue presentado por su padre. Por eso nosotros a los niños le presentamos. ¿Por qué? Porque en Marcos 16:15, Jesús dijo, y predicar el evangelio a toda persona. Allí dice a toda criatura, quiere decir que dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Marco usa esa palabra criatura, está hablando de la creación, no está hablando de criatura pequeña, está hablando de la creación humana, de la creación. Entonces, a una criatura no se le puede predicar el evangelio, no se puede arrepentir de su pecado porque todavía no tiene uso de razón. Cuando el niño crece, tenga 9, 10 años, 12 y tenga uso de razón, ya va conociendo el bien y el mal. Entonces tiene el poder de decidir, de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y por eso dice, y el que creyere, dijo Jesús, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora quiero aclarar, el bautismo por las aguas no salva a nadie, el que salva es Jesucristo, pero el bautismo por las aguas es solamente una obediencia a la palabra del Señor, es una obediencia, porque si no, nadie podría ser salvo. Pero vemos que el ladrón de la cruz fue salvo, no se pudo bautizar, pero fue salvo por Jesucristo, porque Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando ese hombre, ese ladrón de la cruz, se arrepintió de sus pecados y le pidió al Señor que se acordase de él cuando Jesús viniera en su reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me ha tocado muchas veces ahí en los hospitales, en los sanatorios, a orar por personas que luego el Espíritu Santo me dijo, no ores por sanidad porque yo lo voy a llevar. Entonces, algo tremendo, algo que escapa de la mente humana. Entonces muchas veces oramos por la persona y automáticamente no se bautiza por las aguas, pero el bautismo, vuelvo a repetir, es una obediencia a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir y recalcar, el bautismo no salva, porque hay muchos cristianos que son bautizados en las aguas y hoy en día, lamentablemente, sus hechos niegan de ser seguidor o discípulo de Jesucristo. Son rebeldes, son desobedientes, no se sujetan a las autoridades establecidas por Dios dentro de la iglesia y andan causando divisiones. Entonces, y son bautizados por las aguas. Por eso le digo que las aguas es un mandamiento, una obediencia a Dios. El único que salva se llama Cristo Jesús. Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Querido amigo, amiga que me está mirando este video, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma y la sangre de Jesús es el que te limpia de todo pecado. Y luego allí tú puedes pasar a este segundo paso del bautismo en las aguas. Luego viene la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo y fuego que también bautiza a Jesús. Qué tremendo la palabra del Señor. También tenemos que nosotros, todos creyentes en Jesucristo, tenemos que saber que somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso enseña Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pablo escribe en esa carta que todos cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra posición en el cielo debe repercutir o reflejar en nuestra forma de pensar y vivir aquí en la tierra.
para tener nosotros resultados asombrosos y para que nosotros vivamos una vida de victoria, tenemos que tener un pensamiento que nosotros espiritualmente estamos en los cielos. Entonces nuestra forma de vivir debe reflejar o repercutir aquí en la tierra, que Jesucristo vive en nosotros. Y cuando nosotros a través de la fe en la palabra caminamos conforme a la Biblia, entonces nosotros vivimos de victoria en victoria. La Biblia dice en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino potestades, gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad. Y Pablo dice en las regiones celestes. Ahora, yo le mostré por la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente, según Efesios capítulo 2, verso 6, que Dios Padre nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, junto con Cristo, a la diestra del Padre. En el segundo cielo, Satanás, según Efesios 6:12, está con los gobernadores y principados. Quiere decir que espiritualmente nosotros como iglesia estamos en el tercer cielo. En una palabra, para que me entienda, Satanás y todo su ejército demoníaco o ángeles caídos están bajo los pies de la iglesia. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, cuando vivimos en santidad, cuando nosotros estamos apartados de este mundo, cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, entonces tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Satanás y los demonios respetarán a un hombre, no solamente que tengan una unción sobrenatural sobre su vida, eso es muy importante, no, respetará a un hombre que viva la palabra de Dios, respetará a un hombre de Dios que viva en santidad, que viva la palabra del Señor y que anden con el temor de Dios. Entonces, cuando hay unción, hay poder en el nombre de Jesucristo, pero también hay obediencia en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender. Por eso Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 2 y 13, miren lo que dice el apóstol Pablo allí, Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, el versículo 2 y 13 dice de esta manera. Miren lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pablo dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Qué tremendo es la palabra del Señor. También Colosenses capítulo 3 dice de esta manera. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Qué tremendo. Entonces Pablo dice también que tenemos que nosotros poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no de la tierra, sino en las cosas de arriba. Si nosotros, pues, si nosotros nacimos nuevamente en Cristo Jesús, entonces tenemos que buscar en oración, en ayuno, en vigilia, en consagración, buscar las cosas de arriba. Más ahora, querido hermano, hermana, tú que me estás mirando, que eres un cristiano verdadero, tú que estás guardando, debemos nosotros entrar allí a buscar las cosas de arriba, porque la iglesia de Jesucristo, quiero aclarar, la iglesia de Jesucristo no es un estado religioso. La iglesia de Jesucristo es una iglesia espiritual con hombres y mujeres espirituales. Cristo no es religión, Cristo es comunión y relación a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. En el capítulo 6 de Mateo dice, el capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Sin embargo, sabemos que esto Jesús habló sobre el afán y la ansiedad y habló que no debemos preocuparnos lo que vamos a comer, beber o vestir, porque esta cosa le preocupa a la gente que está en el mundo. Pero dijo Jesús que nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, ya sabe lo que nos hace falta a nosotros. En el versículo 32 más arriba dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y allí viene el versículo 33 donde dice, más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, querido amigo, amiga, tú que me estás mirando, recibe en el nombre de Jesús esta palabra. Dios te bendiga, y como siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que Él dice en su palabra, y yo le creo a su palabra. Dios te bendiga.